pues es medio cardíaco, pero Dios es bueno. Estaba leyendo la porción de la palabra del Señor, que Dios nos ama un montón. ¿Cuántos lo creen? Macha yashchun, te lo kushotik tayotan, te Dios y que hermano tak, te ayak yalbotik hileta chulshun, amado hermano, lom kushotik tayotan melel ayal, te la layak, te hiptul a te snichan, yuns cuentas kusholotik tayotan. Entonces ya está ahí la hermano tak, te vino te contra lombayel vuelta y ayal botik te oyas pajotik, oyas pescan botik kolaltik, te pukuje yas lahimbat sbuts kinaya wai, yas lahimbat te yutsi la wotane, pero hermano tak, te vinti bayes koblalta, te ya skanyas nabetik cuenta ile, te vino te lom kushotik tayotan te diose. Lom kushotik tayotan te diose te mayuk bin ora kechahem ta kop kechahem ta gilvelotik melehich yalo hilel ta chulshun te yasokinotik te hayuk ahkalayotik tas bahte bahlo milal hato kalali hasta yorail te ashtal stukelem. Entonces te melayal hilel te diose yunishichi ashkohta paselam. Yashu akil tik hermano tak tabantishun Evangelio en San Juan capítulo 3 verso 16. Podemos ver ahí, amado hermano, que Dios nos hace ver, nos hace recordar de que cuán bueno es Dios con nosotros. Y aquí está Tzeltal y aquí está Kashlankop, que hermano Takta Bantis Jun San Juan capítulo 3, te vino il Aitabanti 16, te Shihem. Hichayal, te vino il como Hich Ushta yo tan Dios te bahlo milal, te las ticontal, te hip tools nichan, cuenta yo un spisil te machatik yaschunik. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te voy hermano, vaya el vuelta, na ojish, o kilojish, aischihotik. Pero muchas veces, que hermano tak, yashtaikotantik, alaliashtalte gokole, alaliashtalte melotane. Kala yashtal viñashtal tahtoholtik, selte yashchaita kotantik, amado hermano, te amachala yal hilel, te yashtal tahtoholtike, te lonkushotik tayotane, te yashokinotik tak ahkalta ahkavale. Imagínate me hicha yaspas vieste haeshe. Yo no sé si ustedes también sienten lo mismo, amado hermano, o tal vez solo yo, pero cuando viene alguna aflicción, cuando viene, amado hermano, alguna carga, algún tormento, alguna batalla, algún desierto sobre nosotros como humanos. De repente, amado hermano, se nos olvida este precioso texto de la palabra. Se nos olvida que alguien lo dejó establecido en su palabra, y no solamente lo dejó establecido, sino que lo demostró dándonos su Hijo en la cruz, que Él nos ama. Entonces, amado hermano, cuando venga el tormento, cuando vengan el desierto, cuando vengan las necesidades sobre nosotros, debemos de recordar que hay alguien que lo dijo y lo demostró, que nos ama. Kalayashtal te jugó que hermano tak. Kalayashtal te utzinel, kalayashtal melotan, kalayashtal chamel, kalayashtal bilukilel te hagokol o bilux bihil te hagokol te yashtal ta tojole. Ya sea que ta kushlehal, ta yutilana o ta hawatel o ta bayuk binti yashtal te gokole hermano tak. Manchuk meskan yashchay ta hagotan o ya meskan te hayash yakana. Te hay machalahiyal te vino el kusha tayotan te chihe te como hich kush tayotan Dios tabas lo milal te las tikon tal hip tools nichan te chihe. Aguanya waya baste atukelishe. Aguanya kai batik amado hermano te vitil te más tú no tike mohnat mahicha waya ba, pero por momentos te contra ayotes batik tal ta pensartik más tú na te hate más tohobat mayukisha poshil o mayuk más leku batish aichich oblaltik amado hermano, pero la yalbotik te diose lom kushotik tayotan te diose amado hermano, lom kushotik tayotan melel las yal hilel tashun y las yakta hilel te las ta cruz te snichane. Entonces, si usted por casualidad ha padecido también como de repente padezco yo, permíteme recordarle que hay alguien que nos ama y no es hombre. Más chich ba que tu amado hermano maba ans winikuk te macha kusha tayotane ha te Dios te snichan Dios que hermano tak te vino lom kusho tik tayotan stukele.
De repente yashbehe notik ayashtal shiwel. Mana ay toma mach ayashiv te hone ver yashivon ashben ochtukel. Más te me imagina ma ishkil te lugar te vanti akishti con ele mero yash och shiwel aunque ma yahkopo nate diose pero yahkopo Dios te kalal yashkishti con el bajele. Cuando nos envían a un lugar, amado hermano, o a hacer algunos quehaceres, algún mandado, algún trabajo que ir a realizar en un lugar donde no conocemos normalmente, bueno, por lo menos yo, me da miedito. Y lo que normalmente hago, tal vez cuando estoy en casa o en el trabajo donde siempre estoy, tal vez no nos acordamos de Dios, pero cuando nos envían, ay sí, por lo menos nos acordamos, Señor, me pongo en tus manos, que sea lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque allá lo tic te scopte Dios y que hermano te viste la loncucho tic tayotan que te Dios agoni yas kanantayat yas cuenta hinat yas hokinat te bañas pejenat como loncucho tic tayotan y te amado hermano te nace no kilber shanyante versículo te vante ayal te vante ay chatulshi te vante ay chatul o kashem ta chatul te juna yaks bahike te yas chaps kopike te chihe te me yas aynon ta yohlilik ashite skopte Dios que hermano tak hicha kilta vanti verso 19 y evangelio de San Mateo capítulo 18 hicha yalo otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos te chihe Lombayel scushulio tante Dios que hermano tak te la yalhilel te ayata gokole te ayata melotane te ayata ay bintalta hatohole sobaba sokyanshi kop paha kopik chapa kopik sokteyane y kopo nagonikshi y kalalia kopononik te mejuna go tanike te mejuna chapo habai que te chie ya beyesh ya meshkohta pasel o ya mespas beyesh ya beyesh talel tehtate viña que estas cambeyelesh chite tas kopte Dios hicha yalta tzel talian vuelta ya kalbeyesh te mechebesh ya kachapa kopik tabahlo milal yo te biluk ya kakanik hichash abotesh yo tehtat tachulchan chite kajo alti Jesús. Ahí amado hermano, aquí habemos más de dos. Ahí va Gokoltik, ahí va la Melotan, ahí va la Gokol, amado hermano. Pero el día yo tikim kashem motik ta chatul, pero la yal hilte Dios te me chatul yas chaps kopik shi, ispicilmente viñas cambay tas tohol tehtate ya meshkohta pasel teshi. Bil requisito hilte yas cante hichas pastike, hate ya chap koptike, amado hermano. Hay un tenache ya conta pensar, banti yas kanyas bohotik te kala ay wokoltike. Banti yas kanyas bahat te kala ayata melotane. Banti yas kanyas bahat te kala ayata chamele amado hermano banti yas kanyas bahat ay vaya vuelta te viñas pastike hate yashilotik ta chin nahtik yashilotik ta na como ayon ta chamel ayon ta melotan ayon ta gukol hay problema hale que yashilon ta na maun bashbon ta ya yels kop Dios ay chihotik pero te skopte Dios que ale velotik ya vuelta ya kalbeyesh te mechebesh ya kachap ak opik tabahlo milalion te biluk ya kanik hich yash abotesh o yas pas botesh yon te ay tachulchan te chihe. Entonces, ¿qué hermano tak? Te haytul te layotike. Te kalal ay bin ora ya está yorahil te yashach wokoltik. Como layotik tasbah te bahlo milale, ay me wokol, ay me melotan, ay me chamel, ay me utzinel, ay me bayel viñas tal tahtoholtik, pero viñas cañas pasti hati yastalotik tastoholte Dios. En vez de que yashila tahana amada hermano, talukotik tastoholte tatik Dios. Hichme yakilbetik yu el te Dios te yahe. Hichme yahtahtik amado hermano te smukul kotantike. Hichme yahtahtik yip kotantik. Hichme yashmukul kinal yakaitik amado hermano. Cuando usted esté atravesando algún desierto, cuando usted esté afligido, esté amado hermano padeciendo alguna enfermedad, pero que no le impide caminar, ¿qué tenemos que hacer? Vengamos a la casa del Señor. El por qué tenemos que venir a la casa del Señor, porque la Biblia nos enseña, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Chite cajo altique. Banti yashuya antik te colta yele amado hermano, banti ayotik uts, banti sobo batik, banti ayotik cheoshe amado hermano. Entonces si te das cuenta, te escucho yo ante Dios, ya la llavo tic tal te bendiciones.
Hay un mahna hay tul macha y aquí el velotic o ya hay velotic tabanti de radio. Pero te hay esta wokole amado hermano. Te hay esta melo tan hay saco bequina lini de viñas cañas pastiki hat ya meshno pohotic tas toholte Dios. Ya chap optic ya antic te colta yele ya antic opun bon Dios hermano te chihotique. Y antes me y una wokol y una chamela problema ya capítulo que la baje lejos de que ya está te bendición tas toholte hermano tak. Más me yashuch otik, ya me shuch te melo tane, ya me estalte binti yastal tahto al tik alal tuk a tukel ya kawak abaje hayun, en vez de que capita va, la tastohol te Dios bahan tayay escop Dios, bahan kayoh tayate Dios bahan ich atamuk tesbihil tehtatik te Dios que hermano tak, porque la meyal tabanti verso 20, como te banti hay sobos baik, chaos tul tas cuentas bihil, te ayon tayoh lilik ashit Jesús. Lo que a mí me impactó hace rato, amado hermano, cuando hace rato, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos, sí. ¿Cuántos lo creen? Y aquí habemos más de 2, amado hermano. Pero verso 20 ya, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos, sí. Y una cosa, amado hermano, que ayer en el discipulado que nos estaba dando nuestro amado pastor, me impactó algo, bueno, estuvo muy bueno. No se pierda, lo invitamos, 15 días. Pero, amado hermano, hay una parte donde habló el pastor, donde dice, ¿cuánta gente, hombres, mujeres, jóvenes y niños hay en esta tierra? Hay un montón. Millones, billones tal vez, amado hermano. Pero de toda esa cantidad de gente, Dios inclina sus oídos para escucharte. No sé si a usted con eso, amado hermano, se da o puede usted entender cuánto te ama el Señor. No solo eres tú quien vive en este mundo como para decir, Padre, y te escuche rápido. Hay un montón, hay muchos hombres y mujeres, hay muchos hombres y mujeres que igual están sufriendo, que están llorando, que están padeciendo, que también están en un desierto, que también le están clamando a Dios. Pero, amado hermano, Dios, como es un Dios, lo muk te Dios, vaya el te Dios, es un Dios poderoso, amado hermano, que cuando usted le habla, te escucha. Tanto así que allá al el tasjunte Dios, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces podemos creer que Dios aquí está. Podemos creer, amado hermano, que Dios está en medio de nosotros. Yashuya chunti hermano takte Dios te acá betik te escopeli ay takoli tigo porque hicha lo gele tachulsun porque hicha yal como te banti ya hay sobos baik. Chaos tul tas cuentas bihil te ayon ta yohli lik a shite Jesús. Jesús ay ta politik hermano tak. Jesús li ay ta politik ta oraini hayon ayal la ikshi. Jam vuelta ya kalbeyesh te mechebesh ya kachapak opik ta bahlo milal yon te biluk ya kak anik hich ya pas botesh yon te tate ay ta chulchaneshi. Como te bantizobos más chaos tú le tema yon tayo lik ashite kahualti Jesús. Ay amado hermano, ichas muko la botanik tas cuentas vi kahualti Jesús y tas cuenta te tatik Dios y hermano tak te minut ilom kushotik tayo tan. Dios nos ama. Siéntase amado hermano, siéntase bendecido, siéntase amado hermano. Como minut ilshuya kalbiesh. Vaya el tatu la ka woher cotes no pel scop Dios o tatik pastor tas cuenta discipulado te maya shua wonik shua stalesh las jujun 15 días a las 5 de la tarde hanashun hora buen tuhwil ya cotik tas no pel vaya la ta millones te answinik ketik tas pamal bahlo milal pero tayolil te vaya el tatul answinik ketik alalia ka opon ha te Dios ya la ya ibate akope te yashchigna ha hermano tak te vinut ilum kusha tayo tante Dios. Mánate me acachune o mao que pero kushata yo tante Dios. Yo tanuk ya o yak smalivel te binora ya kaham te hawe yo ya kakopon no kosmalivel binora ya kawich tamuk tas cuenta ayo na kaitika amado hermano kalialash ayo hinate mer ya las buts na kinala ya ite Dios. Yak tak ayo te kalakere meshi. Yak tak ayo te kalach isheshi te tatik Dios hermano ta.
¿Te imaginas? Teja, te maisha wala nich na ve, amado hermano, de Caliacaway, Tacayo, te achinguach isheo, te acayo gente achinquereme, vinya el kinal ya kaitikta, vinya el cómo te sientes cuando, amado hermano, tú como padre terrenal y el Señor te dio hijos y de repente ese tu hijo empieza a cantar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te pones tú cuando escuchas esa voz que está cantando? Claro, alabanzas, no allá. ¿Cómo te sientes? Ese es mi hijo, Shat Melel. Te emocionas, te gozas. Aunque más loco menos tojil te cayoje como más especial tico más tan tic te no tique, pero tas tojol te Dios se sumete te cayoje. Ya se jinta yo tan Dios yung ala ya ibate akawich beltamuk tas cuenta cayoje que hermano tak. Amigo amado hermano, Dios es bueno. Para todos los que me ven en Facebook y me escuchan en la radio, ¿está usted pasando algún tormento? ¿Algún problema? ¿Enfermedad? ¿Estás pasando alguna cosa que no te ha dado paz o no te dejas estar en paz? Te invitamos a que te congregues, porque dice la Biblia que donde hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo, dice el Señor que ahí está en medio de ellos. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? Más que en la iglesia, amado hermano. Entonces podrás decir, ¿y entonces en mi casa no está Dios? Sí, pero es mejor estar en la iglesia, amado hermano. Si cantas y glorificas a Dios en tu casa, gloria sea al Señor, Dios te escucha. Pero cuando vienes a la casa, amado hermano, aquí suceden más cosas maravillosas como los que suceden en tu casa. Así es que te invitamos, no te quedes en casa, no te quedes ahí, amado hermano. Si tienes algún malestar en tu cuerpo, ven y cántale a tu Dios, adórale a tu Dios y seguramente Él hará lo que tenga que hacer sobre tu vida y ya regresarás bien feliz, porque Dios es poderoso. Y aquí, amado hermano, Tabantisjun San Mateo, capítulo 11, verso 28. Kusha tayo tante Dios, kusho tikto tayo tante Dios, amado hermano. No kai beltikish que su venida no puedes talish, no puedes talish te cajo al tikti hasta yik bahel te iglesia yune, amado hermano, te ashbatish tak optavanti kai beltikis bihil te bima de Cristo. Pero amado hermano, mientras y hasta yik bahel te iglesia te Dios no olto tak oplaik tak toholshi. Apisilik te luz benesh sokte ay awih katsik hoonya kabeyesh akush agotanik shite kahualtiki hermano tak. Laik shite Dios laik Dios, amado hermano, de verdad que nos ama un montón. A pesar de que somos rebeldes, a pesar de que le desobedecemos, amado hermano, a pesar de que se nos olvida a veces decirle, papi, gracias por esta mañana que me regalaste la oportunidad, pude abrir mis ojos. Gracias, Padre, porque malish kakal. Ya está cotan ti ya veía el gokol te Dios sea, amado hermano. Ya está cotan ti el tamuk te sbil te tati Dios y hermano tak. Kala ya está te gokol ay mani wan mele luk ay te Dios a veces ya shlok ta kehtik. Kala ayo tik tamelo tanta uts in el ta ok el amado hermano ay va el tik mani wan kushul te Dios te kushuluk te Dios y magon hich ayon ta kashel bit ayon inishio tik amado hermano. Pero te Dios aún así ya que al ver la ikshi. La iktahtol te kahualtik amado hermano. Dios nos ama, amada iglesia del Señor, porque aunque muchas veces nosotros nos olvidamos de agradecerle a Él por todas las bendiciones, aún Él nos sigue llamando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venga, venid. Tú que estás cansado, ¿cuántos están cansados? Yo sí le digo al hermano Alfredo hoy en la mañana, ay hermano, mi cuerpecito no se quería levantar, con la falta de costumbre, ¿verdad? De trabajar algo pesado. Eso hasta calentura me iba a dar. Está caliente, de verdad, siento caliente todo el cuerpo, no sé qué pasa. Solo sé que ayer hubo mucho calor y que estaba, pero tantito le vacío su refri al pastor de estar tome agua. Pero dice la Biblia, amado hermano, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La iktahtohol shite Dios.
Haesh te ayawihkatzike, haesh te luz beneshish yun te awokolike laik tahtohol te shihe. Pero vaya vuelta jotik, hermano, tak, lejos de que hasta lo tik, tas tohol te Dios en las kalishnash, que las bojotik. Wan lek mash bonish. Wan lek tohol, wan mele mash tohobon, ni por más que ya pas lucha mashukun, pero te Dios se que la. Ich atalel te ha carga, Ich atalel te ha wokole. Ich atalel te ha necesidad. Ich atalel pisil te bintis, pohbejates, busquinale la abon tahtohol chite Dios. No sé si usted la entiende así, pero yo apenas estoy entendiéndole este texto, amado hermano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de chi. ¿Y cuáles serían esas cargas, amado hermano, de quien habla el Señor? ¿Cuáles serían esas cargas donde nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? ¿Cuáles serían esas cargas? No es que tengas cargando un tubultote, más te hichtos mukul te aguiscatsi acuchte sie, te calaltuton toya tohyaon y escúchate sie, ayashubuchon coge el que no sok te carga, o bohba. Pero hay algo tic de Dios, que hermano, ichatalel te aguiscatse y vina te aguiscatse, vins vigil te aguiscatse. Y si le ponemos nombre, ¿cuál sería la carga de cada uno, amado hermano? Que el Señor nos está diciendo, traigan sus cargas. Vengan, traiga aquí tu carga, yo te voy a ayudarte. Ya le has puesto a pensar, amado hermano. Yo varias veces he escuchado este texto, varias veces he leído este texto. Pero, amado hermano, ¿cuál sería la carga de usted? ¿Cuál sería, amado hermano? Esa carga que te atormenta, esa carga que no te deja estar en paz, esa carga que no te deja caminar, esa carga, amado hermano, que pues nos hace sudar, nos hace sufrir. ¿Cuál sería esa carga? Pero, amado hermano, lo que importa es que Dios nos está llamando al día de hoy. Nuestro amado nos sigue llamando, venid, todos los que están trabajados y cargados de Shih. Laik te haitul te machaya wihkatzikeshi. Laik. Y calalea yo ni soga te kikatsi viñas cañas paz. Viñas cañas pastik, amado hermano, te calalea tikista, bantisna ate, tati Dios sok te kikatsike. Hate ya pasa va rendir tas todo le kahua lia yoni. Vaya el te kikatse ya kawata ha tohol chukotik. Lia yoni shi kahual te kikatse lom alta kuchel y bins vigil te awihkatse kermanotak. Necesitamos identificar cuál es nuestra carga. ¿Usted ya le entendió, amado hermano? ¿Ya identificó cómo se llama su carga? Mashkil. Mauco. Ay, tobaya el yash ilinon. Mi carga es eso. Me ven siempre así, más ayer que estaba el calor así. Dios te bendiga, hermano Fran. Dios le bendiga, hermana. Estaba yo, pero el sudor así. Yaskante aquí si tal tas todo el Dios te kikatstike, amado hermano. Hay to vintik ayamotik tas pasel. Las costumbres, las viejas costumbres, esa puede ser una de las cargas, amado hermano. Hay to chintoy bajil tas todo el tik. Carga te voy, amado hermano, te mashia botik sbus kinal os la malil kinal te shihe. Y viñan, amado hermano. Hay to viñas mulan yilel te xite. Te carga te akawich betalel tas todo el te diose. Hay to viñas mulan ya y él te miti más pason edificare. Te carga te yakialbel te tati Dios y chatalel te aguiscatse te shihe. Bueno, kihida diktabi. Hay un tachamel. Carga que hermano tak. Te ihkatzil te aita hatohole te ay agokol tachamele. Te la lehish te poshe la ambeish te doctoretik te ayabat poshil te bantikushe y mashlekubat. Un carga kohemishta tohol, amado hermano. Pero viene ahí algo tik te kushul Dios, amado hermano. La tohol. Hon yahkol tayatchi. Ay betika, amado hermano. Hay otikta betil y un carga pesada te hay tahtohol tique, pero te Dios es la tahtohol. Y montale la me aguiscatse ali y hon ya colta ya chite Dios, pero más costa antic, amado hermano. Más bonista templo me le vaya el jebet. Pero te Dios no coyalbel, vení.
Después que regresé ayer, regresamos todos. No sé, pues yo me adelanté como siempre, ¿va? O sea, ni a Dios dije. Es que mi cuerpecito, hermano. Hay un canto que escuché, no tanto la música, sino la letra. Pero me hizo llorar en el baño. Estaba yo ahí lavándome, quitándome toda la mugre. Me hizo llorar, hermanos. Estaba yo ahí en la batea, después en la regadera. Ahí está. Le digo a mi hijo, ponme esa, le digo yo. Y no se apuraba mi secretario de ponerme, pero puso y ahí estaba yo. Y mi ojo lloró. Porque esa es la verdad. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Aunque nos digan demente. Aunque ascuesta soque jolil hichuk pero chuhunate Dios. Chuhuntik o kak chuhun el kotantik tas te Dios, amado hermano. Ya está el tehago cole viñas caña paz anima hokotik talel taliok te tatik Dios. Talukotik tas canel kol tayok te Dios, amado hermano, porque mamá y cuañaña catá te kol tayele. No encontrarás otro quien pueda ayudarte más que a este Dios tan poderoso que nos sigue llamando, donde dice, venid. Recuerda, Cristo viene pronto, sí. Pronto será levantada la iglesia y será llevado al bimá de Cristo de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido y seremos calificados allá, amado hermano. Y si somos aprobados, seremos llevados al rapto para estar en la boda con el Cordero, amado hermano. Pero ¿y si no? Vuelta para atrás. Pero mientras llegue ese momento, amado hermano, el Señor nos sigue llamando, nos sigue invitando, vengan. Porque Él conoce nuestras vidas. Él conoce, amado hermano, nuestra condición. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro diario vivir y no se está cansando en decir, vengan. Y para aquellos que aún no se congregan y nos están viendo por casualidad, tal vez no sea casualidad, es porque Dios quiera que escuches esto y te está invitando, vengan todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Tal vez te preguntas, ¿cuál es la carga? No es cuando cargamos una bolsa que pesa 50 o 100 kilos, no se refiere a eso, amado hermano. Se refiere a que si usted todavía hace cosas que no le es grato a Dios, Dios te quiere ayudar a dejarlo. Dios te quiere ayudar a dejar esas cargas. ¿Cuál es el vicio, amado hermano? Las cosas que le gusta a la carne, por nuestras propias fuerzas, esas cosas, esas cargas, no lo podremos bajar de nuestros hombros, sino solo con la ayuda de Dios que tiene el poder para hacerlo. ¿Qué hermano te Dios no coltayalel? Latas tohol te chie porque yasna gilo jotik akala kabalta tul nos conoce Dios. Isnao, amado hermano, vina te kikastikeya que al verla y ascoltayat. Mahon y aquí quitas tu que hermano, inténtalo si puedes. Mas monta templo, hato te mejil kun te mi caje montas pásele cuando. Vino y a shua guña wikita ita tu que porque te dio señal que al verla. Hun y ascoltayat tas costes el te aguiscatse. Hun y ascostes bate aguiscatse. Y feliz me hay natishite estati Dios. Te min kahi motik ta yilel sok te city que ta ya yel o ta yalel te hay chopol copia shlok ta que que hermano ta. Ma vaya shuku un dik yih kitayel por nuestra sokiptik por nuestras fuerzas, sino que ja tas cuenta desvihi kahu altik te ayu el stukele. Macha yashu yas helta botik te kushle haltik amado hermano, ha te Dios te spisil yashu yun y te li ay ta kohlitik merehich la yal stukel. El Dios que dijo que estaría con nosotros en medio de donde hay más de dos y se ponen de acuerdo. Ese es el Dios quien te está invitando. Ese es el Dios quien tiene el poder y la autoridad para bajarte esas cargas que te ha atormentado y que te tiene muy cansado. Ay, amado hermano, Dios me ascolta yo tiki. Ich bonik te yugo kun sok te no bonik tan como manso sok pek el kotan hicha kataik. Kush o tanilyo na chulelik como maba wokol ta ich el te yugo kun sok maba alta ihkatzil kuneshi. Entonces banti yahtatik te kolta yeli amado hermano.
Panti yashu yash ano tik bahelte kalal mash kuchish yakaiti que hermano tactas tojo el Dios. Pero te jone hermano, ya estás tojo el Dios, bueno, pasa a analizar, cambiate Dios de cajual, te maito te kihkatse, te maito te binti ya yuts y melone, amo na cajual yo hich yashu ya bat entregar a chu kotik amado hermano. Porque te ayo tikish bayel jabil tas tojo te Dios, no significa te mayo kish te kihkats tike hermano tak, ay to te binti ay tahbak etal tik, te no yuts y melotik y ma bastao tik ta ilele. Pero te Dios se dejado que has pasado te revelar, amado hermano, para que un hitch cajual. Ahora le traje mi carga, Señor, aquí está. Y el Señor se ha de encargar. Y el Señor se encargará, amado hermano. Imagínate, amado hermano, de cara al tutón hitch acá un vuelta. Me tocaba que cargar leña. Pues en la leña casi nadie te puede ayudar porque pues una vez bajando la carga se desarma a veces de lo bonito que se armó. Pero cuando cargas maíz, cuando cargas tu bulto de café, uno cuando es chamaco, amado hermano, no, todavía las fuerzas de las para no decir pata, los pies todavía a veces no puede. Ya tus cuts te cacandic, te escucha el te siete, ishime, te capele, te cheneque. De repente hasta el te apapa y hasta allí que te yo ni has basta tal. ¿Y cómo se siente cuando venís así en el cerro? Porque allá donde están mis papás, pura montaña, puro cerro. Ahí venís con tu bastón cargado, y cuando alguien llega y te ayuda, ¿qué sientes? Cuando alguien llega y te dice, ya vine hijito, te voy a ayudar, porque papá es papá, ¿verdad? Nos ama, aunque nos da nos suena de repente, ya se les de guache, o pat machit. ¿Cuántos llevaron pat machit? Ya tienen pat machit. La hermana Lucy, y yo también. Yo por golpear a mi hermano una vez, pues estábamos ensillando los caballos y algo dijo mi hermano y con el chicote del caballo le di a él y a mí me cayó por parte de mi papá. Pero amado hermano, qué bonito se siente que cuando vienes tú cargado ahí, ya está dolor de columna y amado hermano y dice, baja tu carga y yo lo voy a llevar. Así está Dios con nosotros hoy. Así está Dios diciéndonos, entrégame tu carga, yo me haré responsable. Entrégame tu carga, porque quiero que seas feliz. Entrégame tu carga, porque quiero verte tranquilo. Pero ya le dije, tenemos deudas, una carga. Falta de trabajo, es una carga. Porque al no tener trabajo no hay comida, no hay provisión, amado hermano. Pongámosle al Señor. Eso es por ese lado. Hay enfermedades en nuestro cuerpo, eso es una carga. Y todavía tenemos cosas que no, amado hermano, que no son buenos en nosotros. Eso es otra carga. Traigámoslo al Señor. Él sigue llamando. Recuerde, Él está pronto a su venida, pero nos sigue llamando, amado hermano. No importa, hasta dónde has llegado, no importa, pero Él te está llamando, vení. Aunque mero hilo te vínate la pase, aunque mero nami hat pahel, mame chaitagotan te nich anil o te tul kerem te hijo pródigo te chie, basta namal, vaya el vincho por las paz. Pero te está a ilotion petoti utsuyot. Y hichniste Dios está ahora ahí, amado hermano. Dios nos está llamando y no importa, no le interesa. ¿Hasta dónde fuiste a dar una gran vueltota? Solo te está diciendo, ven. La tahtohol shite Dios. Y hon yaskolta yatshi. Hon yaskolta yatshite tati Dios que hermano takti yaktak ope. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y te descanso, Dios. No es igual a que vayas en tu cama ahorita que hace calor, según vas a descansar y ahí seguís sufriendo de calor. Pones tu ventilador, se hincha tu pancita. Pero el descanso que da Dios no es eso, amado hermano. No es así. Uhiltes descansos tu que el de Dios. Ay, amado hermano, busquemos ese reposo, busquemos esa bendición, amado hermano, porque Él nos está llamando, pues.
Oh, hermano, es que eso es para los que no han aceptado a Cristo, pero vuelva a lo mismo. Con el hecho de que ya estamos en la iglesia no significa que todas nuestras cargas ya estén abajo. Puede estar una que otra cosa ahí todavía y nos está atormentando. Pero pidámosle a Dios: Señor, revélame cuál es esa carga para podértelo entregar. Y solamente así, amado hermano, podremos ver la gloria de Dios. Podremos ver la gloria de Dios. Solo recuerda, Dios nos ama. Nos dio a su único hijo. Y aquel hijo nos ama mucho. Nos ama mucho. Y algo bien importante: Él no es como nosotros. Jesús no es como nosotros, amado hermano. Porque recuérdate que fue enviado a este mundo a morir. De ser como nosotros se hubiera negado a venir. Pero Él dijo: no, yo sí voy. Y todavía le dijo a su papá: papá Dios, y vas a compartir tu bendición con ellos, dijo. Y Jesús no se negó, no puso resistencia, no se enojó, sino al contrario: está bien, voy a ir. Y entonces, Junkakal, Habankil, Yashkohte Kahualtik Jesús, coherederos con Cristo. Lom Ujbil, amado hermano. Así es que siéntase amado, siéntase bendecido. Si algo le atormenta aún, si algo nos atormenta aún, amado hermano, ya sabe usted dónde tenemos que traer esa carga. Ya sabe usted dónde tenemos que venir a buscar el auxilio. Ya sabe usted dónde tenemos que venir a pedir la ayuda para que esa carga nos lo sea quitado y podamos tener esa paz que solamente Cristo nos da. Dios se lleva tu bendición. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Recuérdese, amado hermano, que Dios te ama tanto. Te ministerio quíntuple te ama tanto que Dios dejó dones en los 5 ministerios para que usted pueda ser equipado, por supuesto. Pero a través de, amado hermano, a través de esos 5 ministerios, Dios nos ha de bendecir. Porque, amado hermano, ¿a quién le tenés que decir? Cuando usted venga con su carga a la iglesia, ¿a quién le tienes que hablar? Uno de los 5 ministerios. Le tenés que decir: así me encuentro. Y el ministro que ha delegado Dios orará por ti, y solamente así Dios se hará cargo de tus cargas. Las kiltikishtas no ptital gochahei te Jehová akanan kuun te tumin chihon yuune mayuk vinyas pason falta te chi. Pero de alalajicha yal te Jehová akanan kuun te tumin chihon yuune tumin chiho tikba las no ptik te gochahei talel tumin chiho tikba yuun hichete tatik diose yak metak op plata tohol te chi. Kalabin ora ya kishtik te halbel aita wihkatse hermano bingwan shiotikyun. Aito ya tahta ilel te atut wihkatse bingwan shiatyun te kalahichi go yalba te kanan tumi chihe. Bingwan shiotikyun, amado hermano, ya kaktik ta kohta sel te kihkasike o ya bashlok o tikta ahnel hichwiti tut al kawu. Te al kawuhem mashyak ta mohte sel te yihkatse pero te mejua mohtes vele mashyak ista kohta sel chaholabi. Pero aquí te hermano tak ayal te Jehová ha kanan kuunchi te tumin chiho yune tumin chiho tikba yun te hasta ti Dios se kame batik ta cuenta en yun te yuebal te ministerio hermano tak y hichme mayuk viñas paso tik falta te ateschi pantillas koponotik te hasta ti Dios se hermano tak pantillas paso tik ya kishti kanan tael yun te kanan tumin chihe. Hate tas cuéntate, halwaneje tikyunte Dios te yihketa yihilele. Ahí va el hermano takte verso, pero Dios que ascalta yotik, hanish te kanan tumi chije ya meyik at bahelta yashal akilel tik ya va taguch sikil ha te chije, pero ha mete a de ministerios de 5 de dones yihketa yete tatik Dios que hermano tak. Hay mucha amada hermano, amados hermanos. Jotik como iglesia te ayotik estas tohol te Dios, cambetik Dios, Señor, muéstrame cuáles son esas cargas. ¿Cuál es esa carga que he de traerte delante de ti? Que he de entregar delante de ti? Que he de rendir delante de ti?
Vuelva a lo mismo. No importa cuál sea tu carga, que no te dé pena, que no nos dé pena decirle a nuestro Dios: Señor, sí reconozco que estos son mis debilidades, te lo entrego a ti. Y que el Señor se haga cargo, amado hermano. Tatik Dios ayata chulchan. Yashnop kotik ta tohol tauraini kushul Dios. Te jailu tul te lich tsobo bah kotik te yutil te hachul nahe kushul Dios la koponot kotik te aito te ihkatzil te yaskanya kabat kotik entregar ta tohole. Pero te viña kambat kotik tauraini hatia me awabo na kotik ta tul. Bins vihil te kihkatz kotik kushul Dios. Yung hichuk yashukun kotik aya kichbat kotik talelta tohol yung haukat ya ka kohtes bon kotik kahwal y hichuk ya tah kotik tesbuts kinale hichuk ya tah kotik te yutzil kinale kushul Dios hawo kol ya kaltita tohol abi Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana rogamos, Padre amado de la gloria, como iglesia tuya, que nos reveles cuáles son esas cargas, Señor, que nos tiene cansado, que nos tiene atormentado, que nos tiene afligido, que nos tiene sin paz. Señor, por favor te lo pedimos. Revélanoslos, Padre bendito, porque tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta, Señor, o tal vez sí ya nos dimos cuenta y lo hemos estado intentando bajarlo, Señor, con nuestras propias fuerzas, pero hemos entendido, de acuerdo a tu palabra, que no lo lograremos, Señor. No lo lograremos, Padre bendito, sino antes venir delante de ti, Señor, y rendirnos delante de ti y decirte: aquí estoy con mis cargas, hazte cargo, Señor. Por favor, te lo pedimos con cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a bajar esas cargas, Señor. Ya sean, Padre amado de la gloria, enfermedades, necesidades que podamos tener. O Padre amado, si alguno todavía, Señor, nos tengas que seguir moldeando, Señor, muchas cosas en nosotros, hazlo, te lo pedimos. Hazlo, te lo pedimos, Señor Dios de la gloria, aunque nos duela, Padre. Porque a veces, Señor, para la carne es doloroso que le quiten las cargas, ciertas cargas, Señor. Pero todo por nuestro bien, Señor, te pedimos que hagas eso, que quites esa carga. Lo que sa te ihkatzil, te vinti mash tu junti agyuts imelon kotik ke kushul Dios. Te aito ya skanya helta mon kotik binut il ya kushinon kotik helta y bon kotik kushul Dios. Aunque kusha kai kotik, pero lo que es bon kotik te vitalo tane, lo que es bon kotik te lavan waneje, te bahelta chap kahwal, te bin kai mon kotik tas pasele lo que sa ta tohol kotik kushul Dios. Melehayah kan kotik te slamalil kinal te yashua wunya wak te hate. Meleyah kan kotik te kalayash talate hunuk me kotan kotik yashbon kotik kalayawik ot kotik bahel kushul Dios. Porque, Señor, el día que vengas a traer tu iglesia, queremos ir, Señor, pero también queremos, Padre amado, ser aprobados en ese juicio, Señor, para ir a las bodas contigo, mi amado. Pero sabemos, Señor, que si aún tenemos cargas, difícilmente podamos tener ese privilegio. Es por ello, Señor, que recibimos tu palabra que nos has dado hoy. Ayúdanos, Padre amado, a identificar esas cargas y podamos venir delante de tu presencia y decirte: Señor, aquí está mi carga y te lo entrego a ti. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y a los que estuvieron conectados por las redes sociales. También te pido, te ruego, Señor, que toques su mente y su corazón y que les reveles también, amado Padre, cuáles son las cargas que les ha quitado la paz, que les ha quitado ese gozo, Señor. Por favor, te lo pedimos en el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, que hermano tak Dios y bendición en ta oli ora y a meshacho tiktas nopel.